El sol caía sobre los viñedos de Rioja cuando Manuel Vega atravesó la carretera comarcal que conducía a Villalba, el pequeño pueblo donde había nacido hacía 42 años. 15 años habían pasado desde la última vez que pisó aquellas calles empedradas, desde aquella discusión con su padre que terminó con un portazo y promesas de no volver jamás. Ahora regresaba, pero no como había imaginado, volvía para enterrar a don Francisco Vega, el patriarca de la familia y dueño de Bodegas Vega, una de las vinícolas más respetadas de la región. Manuel apretó el volante mientras el GPS le indicaba que había llegado a su destino. A través de la ventanilla podía ver las laderas cubiertas de viñas que se extendían hacia el horizonte, con los montes Obarenes al fondo, bañados por la luz dorada del atardecer. Era principios de septiembre, época de vendimia, y podía distinguir a los trabajadores entre las hileras de vides, recogiendo racimos de tempranillo que luego se convertirían en los vinos que habían dado fama a su familia durante generaciones. Estacionó frente a la casa familiar, una construcción de piedra de 2 plantas con balcones de hierro forjado y un escudo tallado sobre la puerta principal. Antes de que pudiera apagar el motor, vio a su hermano Javier salir al porche. A diferencia de Manuel, que se había marchado a Madrid para convertirse en arquitecto, Javier había permanecido en Villalba, asumiendo la responsabilidad de la bodega junto a su padre. «Has llegado tarde», fue lo primero que dijo Javier, sin acercarse a abrazarlo. El velatorio comenzó hace 2 horas. Manuel asintió, aceptando el reproche en silencio. Sabía que la reunión sería difícil, pero no esperaba sentir esa punzada de culpa tan intensa. «El vuelo se retrasó», respondió, sacando su maleta del maletero. «¿Cómo está mamá?» «¿Cómo puedes imaginar?» «Destrozada, pero manteniéndose fuerte para todos. Es más de lo que se puede decir de algunos». La indirecta flotó en el aire entre ellos. Manuel optó por ignorarla, cargando su equipaje mientras se dirigía a la entrada. El interior de la casa estaba exactamente como lo recordaba, los mismos muebles de madera oscura, las mismas fotografías familiares en las paredes, el mismo olor a jazmín proveniente del patio interior. Lo único que faltaba era la presencia dominante de don Francisco. En el salón, convertido ahora en capilla ardiente, un grupo de personas rodeaba el féretro abierto. Entre ellas, reconoció a tíos, primos y vecinos que apenas recordaba. Pero su mirada se detuvo en su madre, Dolores, sentada junto al ataúd, con el rostro marcado por el dolor pero con la dignidad que siempre la había caracterizado. Al verlo, Dolores se levantó lentamente y caminó hacia él. «Hijo», murmuró, abrazándolo con fuerza. «¿Has venido?» «Claro que he venido, mamá», respondió Manuel, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Lamento no haber llegado antes». Dolores negó con la cabeza. «Estás aquí ahora. Es lo que importa». Mientras saludaba a los presentes, Manuel sintió miradas y murmullos a su alrededor. Sabía lo que estaban pensando, el hijo pródigo que regresaba solo cuando su padre ya no podía reprocharle sus decisiones. No podía culparlos. Para muchos en el pueblo, abandonar el negocio familiar había sido una traición imperdonable. Durante las horas siguientes, Manuel se mantuvo al margen, observando cómo las personas se acercaban a dar el pésame, compartiendo anécdotas sobre su padre que dibujaban a un hombre muy diferente al que él había conocido. Para el pueblo, don Francisco era un líder respetado, un empresario exitoso, un amigo leal. Para Manuel, había sido una figura autoritaria e inflexible que nunca entendió sus sueños. Ya entrada la noche, cuando la mayoría de los visitantes se habían retirado, Manuel se encontró solo frente al féretro de su padre. Francisco Vega parecía más pequeño en la muerte, con su rostro sereno y las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario. Manuel se sorprendió a sí mismo buscando palabras que nunca había podido decirle en vida. ¿Qué se dice en estos casos? La voz de Teresa, su prima, lo sacó de sus pensamientos. No la había reconocido al principio, pero ahora podía ver a la niña traviesa con la que había crecido en la mujer de mediana edad que tenía frente a él. Cuando hay tantas cosas pendientes, añadió ella. Manuel sonrió con tristeza. No lo sé. Supongo que ya es tarde para arreglar nada. Nunca es tarde para entender, respondió Teresa, colocando una mano sobre su hombro.
Tu padre cambió mucho en estos años, Manuel. Especialmente después de su enfermedad. ¿Enfermedad? Manuel frunció el ceño. Javier me dijo que fue un ataque al corazón repentino. Teresa pareció incómoda de repente. Yo, pensé que lo sabías. Tu padre fue diagnosticado con cáncer hace 3 años. Estuvo en tratamiento todo este tiempo. La revelación golpeó a Manuel como una bofetada. ¿Por qué nadie me lo dijo? Él no quería, respondió una voz desde la puerta. Javier los observaba con expresión grave. Nos prohibió contactarte. Dijo que si no te habías interesado por la familia en tantos años, no tenía sentido que volvieras por lástima. Manuel sintió que la ira y el dolor se mezclaban en su pecho. No habría sido por lástima, protestó, aunque una parte de él se preguntaba si eso era cierto. Da igual ya, cortó Javier. Mañana es el funeral y pasado la lectura del testamento. Después puedes volver a tu vida en Madrid y olvidarte de nosotros otros 15 años. Antes de que Manuel pudiera responder, Dolores apareció junto a Javier. Es suficiente, dijo con voz cansada pero firme. Vuestro padre no querría esto. Manuel, he preparado tu antigua habitación. Debes estar agotado. Esa noche, tumbado en la cama donde había dormido durante su infancia y adolescencia, Manuel no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Teresa resonaban en su mente, tu padre cambió mucho. ¿Era posible? ¿O era solo lo que la gente decía de los muertos para consolar a los vivos? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era su madre, con una caja de madera en las manos. No podía dormir, explicó Dolores, entrando en la habitación. Y pensé que quizás tú tampoco. Se sentó en el borde de la cama y colocó la caja entre ellos. Tu padre quería que tuvieras esto. Lo preparó hace unos meses, cuando supo que no le quedaba mucho tiempo. Manuel miró la caja con aprensión. ¿Qué es? Ábrela, fue la simple respuesta de su madre. Con manos temblorosas, Manuel levantó la tapa. Dentro encontró cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a él pero nunca enviadas. También había recortes de periódicos y revistas donde aparecían proyectos arquitectónicos firmados por él, fotografías que no sabía que existían, e incluso una botella de vino con una etiqueta especial, reserva especial, para Manuel. Te seguía la pista, explicó Dolores suavemente. Coleccionaba todo lo que encontraba sobre ti, sobre tus logros. Estaba orgulloso, aunque nunca pudo decírtelo. Manuel sintió que algo se rompía dentro de él, una barrera que había mantenido en pie durante 15 años. Las lágrimas comenzaron a caer mientras sostenía las cartas que su padre nunca había enviado, preguntándose qué secretos, qué arrepentimientos, qué esperanzas contendrían. ¿Por qué no me llamó?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. Dolores suspiró. Por el mismo motivo que tú nunca llamaste. Orgullo. El maldito orgullo Vega. Lo heredaste de él, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. Manuel asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Quizás era más parecido a su padre de lo que nunca había querido aceptar. Descansa, dijo Dolores, besando su frente como cuando era niño. Mañana será un día difícil. Mientras su madre salía de la habitación, Manuel abrió la primera carta con manos temblorosas. Querido hijo, comenzaba. Hoy he visto tu nombre en una revista de arquitectura. Has diseñado un edificio en Barcelona que ha ganado un premio internacional. Quise llamarte para felicitarte, pero no supe qué decir después de tanto tiempo. Manuel leyó hasta que el sol comenzó a asomarse por la ventana, descubriendo poco a poco al padre que nunca llegó a conocer y preguntándose si todavía había tiempo para sanar las heridas del pasado. La iglesia de Santa María estaba repleta. Todo Villalba y los pueblos vecinos habían acudido a despedir a Francisco Vega. Desde el primer banco, Manuel observaba el féretro cubierto de flores mientras el párroco, don Emilio, hablaba de la generosidad y el espíritu trabajador del difunto. A su lado, Dolores sostenía un pañuelo contra sus labios, conteniendo el llanto. Javier permanecía rígido,
con la mirada fija y la mandíbula tensa. Francisco Vega no solo construyó una bodega exitosa, continuaba don Emilio, sino que ayudó a levantar nuestro pueblo. Dio trabajo a generaciones de familias y nunca olvidó de dónde venía, incluso cuando sus vinos ganaban premios internacionales. Manuel escuchaba, intentando reconciliar esta imagen pública de su padre con el hombre severo que recordaba y con el padre arrepentido de las cartas que había leído durante toda la noche. ¿Cuántas capas tenía una persona? ¿Cuántas facetas podían coexistir sin que las demás se enteraran? Después de la ceremonia, el cortejo fúnebre se dirigió al pequeño cementerio en la colina que dominaba los viñedos. Mientras el ataúd descendía a la tierra, Manuel observó a los asistentes. Estaban los trabajadores de la bodega, algunos llorando abiertamente, los ancianos del pueblo que habían conocido a su padre desde niño, incluso había gente de otras bodegas de la región, competidores que habían venido a mostrar su respeto. Entre la multitud, Manuel notó a una mujer que le resultaba familiar pero que no conseguía ubicar. Tendría unos 40 años, con el pelo negro recogido en un moño y un vestido sobrio. Lo que llamó su atención fue la intensidad con que lo miraba, como si estuviera evaluándolo. Tras la ceremonia, todos regresaron a la casa familiar para el tradicional ágape. La cocina estaba llena de guisos, tortillas y embutidos traídos por los vecinos. El vino, por supuesto, era de Bodegas Vega, un reserva del 2015, uno de los mejores años. Tu padre estaría complacido con esta despedida, comentó Teresa, acercándose a Manuel con una copa en la mano. Era un hombre querido. Eso parece, respondió Manuel, aún desconcertado por las diferentes versiones de Francisco Vega que estaba descubriendo. ¿Has visto a Lucía?, preguntó Teresa casualmente, señalando con un gesto hacia la mujer que había notado en el cementerio. Ha venido desde Valencia. No la veía desde que. Se interrumpió, como si hubiera estado a punto de decir algo indebido. Desde que, insistió Manuel, intrigado. Teresa pareció incómoda. Desde que trabajaba aquí, en la bodega. Fue hace años. Antes de que Manuel pudiera preguntar más, Javier lo llamó desde el otro lado de la sala. La gente quiere saludarte, dijo secamente. El hijo exitoso que vuelve de la capital. Durante la siguiente hora, Manuel estrechó manos y recibió condolencias, escuchando anécdotas sobre su padre que parecían hablar de un desconocido. La fatiga comenzaba a pasarle factura cuando notó que la misteriosa mujer, Lucía, se había acercado. Lamento tu pérdida, dijo ella con una voz que le resultó extrañamente familiar. Tu padre fue un hombre importante para mí. Gracias, respondió Manuel automáticamente, intentando recordar dónde la había visto antes. ¿Trabajaste en la bodega? Una sonrisa triste apareció en los labios de Lucía. Sí, durante unos años. Pero eso fue complicado. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, Javier apareció a su lado y prácticamente arrastró a Lucía hacia otro grupo de invitados. Manuel frunció el ceño, desconcertado por la reacción de su hermano. La tarde avanzó y los invitados comenzaron a marcharse. Cuando solo quedaba la familia más cercana, Dolores anunció que necesitaba descansar. Javier la acompañó a su habitación, dejando a Manuel solo en el salón, recogiendo copas y platos. Siempre fuiste el ordenado de la familia, dijo una voz desde la puerta. Era don Carlos López, el abogado de la familia, un hombre de 70 años que había llevado los asuntos legales de Bodegas Vega desde antes de que Manuel naciera. Don Carlos, saludó Manuel, estrechando su mano. No lo había visto en el funeral. Acabo de llegar de Madrid. Tu padre me pidió que viniera para la lectura del testamento. El abogado se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Mañana a las 11, si os parece bien. Hay asuntos importantes que tratar. Algo en su tono alertó a Manuel. ¿Ocurre algo? Don Carlos dudó un momento. Preferiría esperar a mañana, cuando estéis todos presentes. Pero debo advertirte, Manuel, tu padre hizo cambios importantes en su testamento durante su enfermedad. Cambios que podrían sorprender a algunos. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Las palabras de don Carlos, la misteriosa Lucía, la actitud de Javier, todo daba vueltas en su cabeza.
Al amanecer, decidió salir a caminar por los viñedos. El rocío aún cubría las vides cuando llegó a la bodega. La edificación de piedra rojiza, con su tejado a dos aguas y la fecha de fundación grabada sobre la puerta, 1892, era el corazón del legado Vega. Allí, generaciones de su familia habían transformado uvas en vino, convirtiendo una pequeña producción local en una marca respetada internacionalmente. Para su sorpresa, las puertas estaban abiertas y se oían voces en el interior. Siguiendo el sonido, llegó hasta la sala de barricas, donde encontró a Javier discutiendo acaloradamente con un hombre que reconoció como Alberto Mendoza, representante del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. No podemos seguir ocultándolo, decía Alberto en voz baja pero firme. Con don Francisco fallecido, tenemos que aclarar la situación. Mi padre apenas está enterrado, respondió Javier con rabia contenida. Dadnos tiempo, por Dios. El tiempo se acabó, Javier. La auditoría está programada para el mes que viene y... Ambos se callaron al notar la presencia de Manuel. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando alternativamente a su hermano y al funcionario. Alberto Mendoza, visiblemente incómodo, murmuró una excusa y salió rápidamente, dejando a los hermanos solos entre las hileras de barricas de roble francés que contenían el vino en proceso de crianza. Nada que te importe, contestó Javier, evitando su mirada. Asuntos de la bodega. Si hay algún problema, tengo derecho a saberlo, insistió Manuel. Soy parte de esta familia, aunque haya estado ausente. Javier soltó una risa amarga. ¿Ahora te importa la bodega? ¿Después de 15 años? Qué conveniente, Manuel. No se trata de eso. Si hay algo mal. Todo está mal, explotó Javier, golpeando una barrica con la palma de la mano. ¿Todo está jodidamente mal desde hace años? Pero tú no estabas aquí para verlo, ¿verdad? Estabas diseñando edificios bonitos en Madrid mientras papá y yo intentábamos salvar lo que queda de Bodegas Vega. Manuel se quedó helado. ¿A qué te refieres con salvar? La bodega siempre ha sido rentable. La expresión de Javier pasó de la ira al cansancio. Se frotó los ojos y suspiró profundamente. Ya lo sabrás todo en la lectura del testamento. Papá quería que fuera así. A las 11 en punto, la familia se reunió en el despacho que Francisco Vega había ocupado durante décadas. Era una habitación austera pero elegante, con una mesa de nogal, estanterías llenas de libros sobre viticultura y enología, y una ventana que ofrecía una vista panorámica de los viñedos. Don Carlos López dispuso sus papeles sobre la mesa mientras Dolores, Manuel y Javier tomaban asiento frente a él. Para sorpresa de Manuel, también estaba presente Lucía, la mujer misteriosa, sentada discretamente en un rincón. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Javier, claramente molesto. Francisco me pidió expresamente que la señorita Lucía Reyes estuviera presente, respondió don Carlos con calma. Pronto entenderéis por qué. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento. Las primeras disposiciones eran las esperadas, referencias a seguros de vida, propiedades inmobiliarias en el pueblo y en Logroño, cuentas bancarias. Todo indicaba que, a pesar de las insinuaciones de Javier, la situación económica de la familia era sólida. Pero entonces don Carlos llegó a la parte relativa a Bodegas Vega, y la atmósfera en la habitación cambió. En cuanto a mi participación mayoritaria en Bodegas Vega S.L., dispongo lo siguiente, leyó el abogado. Un 40% de las acciones serán para mi hijo Javier Vega, quien ha dedicado su vida a la empresa. Un 30% para mi hijo Manuel Vega, con la esperanza de que encuentre el camino de regreso a sus raíces. Y el 30% restante para mi hija, Lucía Reyes Vega. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Manuel miró a Lucía, que mantenía los ojos bajos, y luego a su madre, que parecía haberse encogido en su asiento. «Hija», repitió Manuel, atónito. «¿Qué significa esto?» Don Carlos sacó otro documento de su carpeta. Francisco reconoció legalmente a Lucía hace 3 años, tras someterse a pruebas de ADN. Ella es vuestra hermana. Javier se levantó bruscamente, tirando la silla.
Esto es inaceptable. La hija de una empleada que tuvo un affair con papá no puede tener los mismos derechos que nosotros. Javier, por favor, intervino Dolores, con voz cansada pero firme. Siéntate. Para sorpresa de Manuel, su hermano obedeció, aunque su rostro seguía contorsionado por la ira. ¿Tú lo sabías?, preguntó Manuel a su madre, tratando de asimilar la noticia. Dolores asintió lentamente. Lo supe hace 3 años, cuando tu padre enfermó y decidió poner orden en su vida. María, la madre de Lucía, trabajó en la bodega antes de que tú nacieras. Tuvieron una relación. Francisco la ayudó económicamente todos estos años, pero mantuvo a Lucía en secreto hasta que la enfermedad lo hizo reconsiderar sus prioridades. Manuel dirigió su mirada hacia Lucía, buscando en sus rasgos cualquier parecido con los suyos o con su padre. Ahora que sabía la verdad, podía ver el inconfundible ceño Vega, la misma forma de las manos, incluso algo en la postura que gritaba su parentesco. Continúe, don Carlos, pidió Dolores suavemente. El abogado prosiguió, revelando otra sorpresa: la bodega estaba en graves problemas financieros. Una serie de malas cosechas, inversiones fallidas en nuevas técnicas de producción, y sobre todo, un préstamo millonario para construir una nueva nave que nunca llegó a ser rentable, habían dejado a Bodegas Vega al borde de la bancarrota. Francisco dejó instrucciones claras, concluyó don Carlos. Los 3 herederos deben decidir juntos el futuro de la bodega. O encontrar la manera de salvarla, o venderla al mejor postor. Tienen 6 meses para tomar una decisión unánime, o me veré obligado a ponerla en subasta pública, según sus deseos. Cuando el abogado terminó de leer, nadie habló durante varios minutos. Manuel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. No solo tenía una hermana de cuya existencia no sabía nada, sino que el legado familiar, la razón por la cual se había sentido culpable todos estos años, estaba a punto de desaparecer. Necesito aire, dijo finalmente, levantándose y saliendo precipitadamente del despacho, ignorando las llamadas de su madre. Manuel caminó sin rumbo por los viñedos, con la mente llena de preguntas sin respuesta. El sol de mediodía caía implacable sobre su cabeza, pero apenas lo notaba. Una hermana. Deudas. La bodega al borde de la quiebra. Era demasiado para asimilar en tan poco tiempo. Terminó sentado bajo un viejo olivo que marcaba el límite entre las propiedades de los Vega y las vecinas bodegas Martínez. Desde esa colina podía ver la extensión completa de los viñedos familiares, las parcelas más antiguas, plantadas por su bisabuelo, con cepas retorcidas que producían menos uvas pero de mayor calidad, los terrenos más nuevos, ordenados en perfectas hileras geométricas, pensados para la producción a mayor escala. También vengo aquí cuando necesito pensar, dijo una voz a sus espaldas. Lucía se acercaba por el sendero, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Papá me mostró este lugar hace 2 años. Dijo que desde aquí se puede entender toda la historia de los Vega. Manuel no supo qué responder. Era extraño escuchar a esta desconocida referirse a Francisco como papá, pero más extraño aún era reconocer en ella gestos y expresiones familiares. El modo en que entornaba los ojos contra el sol, la forma de mover las manos al hablar, eran los mismos gestos que veía en su propio reflejo. No esperaba que fuera así como nos conociéramos, continuó Lucía, sentándose a su lado sin esperar invitación. Pero tu padre, nuestro padre, insistió en que debía estar presente. Dijo que sería la única manera de que Javier aceptara la realidad. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó Manuel finalmente. ¿Qué eras una Vega? Lucía suspiró, arrancando distraídamente briznas de hierba. Mi madre siempre me lo dijo. Crecí sabiendo que Francisco Vega era mi padre, aunque él nunca lo reconoció públicamente. Nos ayudaba económicamente, me pagó los estudios, pero siempre desde lejos, siempre en secreto. ¿Y por qué aparecer ahora? ¿Por qué no antes? No fui yo quien apareció, respondió Lucía, con un deje de amargura. Fue él quien me buscó cuando le diagnosticaron el cáncer. Dijo que quería arreglar las cosas antes de irse. Que estaba cansado de vivir con mentiras. Hizo una pausa y miró directamente a Manuel. También quería arreglar las cosas contigo.
Se arrepentía profundamente de cómo terminaron las cosas entre vosotros. Manuel sintió un nudo en la garganta al recordar las cartas que había leído la noche anterior. 15 años es mucho tiempo para el arrepentimiento. Lo sé. Pero el orgullo es aún más poderoso. Lucía sonrió levemente. Otra cosa que heredamos los tres, según parece. Permanecieron en silencio por un momento, contemplando los viñedos que ahora, sorprendentemente, les pertenecían a ambos. ¿Sabías lo de las deudas?, preguntó Manuel finalmente. Lucía asintió. En parte. Sabía que había problemas, pero no su magnitud. Francisco me contó que había tomado decisiones arriesgadas en los últimos años, intentando modernizar la bodega demasiado rápido. La nueva nave, los depósitos de acero inoxidable, la maquinaria italiana, todo eso costó millones que la bodega no tenía. ¿Y Javier? ¿Estaba al tanto? Por supuesto. El rostro de Lucía se endureció ligeramente. Javier ha estado al frente de la administración desde hace una década. Cada inversión, cada préstamo, cada decisión pasaba por él. Manuel frunció el ceño. Si su hermano conocía la situación real, ¿por qué había actuado como si todo estuviera bien? ¿Por qué no había mencionado nada sobre los problemas financieros durante el funeral o incluso antes? Hay algo más que deberías saber, añadió Lucía, bajando la voz aunque no había nadie cerca. La visita de Alberto Mendoza esta mañana no es casual. El Consejo Regulador está investigando a Bodegas Vega por posibles irregularidades. ¿Irregularidades? ¿De qué tipo? Lucía dudó un momento. No estoy segura de todos los detalles. Pero tiene que ver con la procedencia de algunas uvas y con la clasificación de los vinos. Si se demuestra que ha habido fraude. No necesitó terminar la frase. Manuel comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. La denominación de origen Rioja era uno de los sellos de calidad más prestigiosos del mundo vinícola. Si Bodegas Vega perdía esa certificación por prácticas fraudulentas, sería el fin definitivo. ¿Crees que Javier?, comenzó Manuel, sin atreverse a completar la pregunta. No lo sé, respondió Lucía sinceramente. Pero creo que deberíamos averiguarlo antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de la bodega. Regresaron juntos a la casa, caminando en un silencio cargado de preguntas. Manuel observaba a su recién descubierta hermana con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Podía confiar en ella? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Después de todo, acababa de aparecer y ya tenía derecho a un tercio de todo lo que generaciones de Vega habían construido. En la casa, Dolores los esperaba en la cocina, preparando una sencilla comida. A pesar de las circunstancias, la tradición de reunirse para el almuerzo se mantenía. ¿Dónde está Javier?, preguntó Manuel, notando la ausencia de su hermano. Salió después de la lectura del testamento, respondió Dolores mientras cortaba pan. Dijo que tenía que ir a la bodega para resolver algunos asuntos. Algo en su tono alertó a Manuel. ¿Qué sabes de esos asuntos, mamá? Y esta vez, quiero la verdad. Dolores dejó el cuchillo y miró a sus dos hijos, aún le resultaba extraño pensar en Lucía de ese modo, con expresión grave. Vuestra hermana acaba de perder a un padre, y tú llevas aquí menos de 2 días después de 15 años de ausencia. No creo que estéis en posición de juzgar a Javier. No se trata de juzgar, intervino Lucía con suavidad. Se trata de entender qué está pasando para poder ayudar. Si el Consejo Regulador está investigando a la bodega. ¿Cómo sabes eso?, interrumpió Dolores, alarmada. Lo escuché esta mañana, confesó Manuel. Javier discutía con Alberto Mendoza en la sala de barricas. Hablaban de una auditoría y de algo que no se puede seguir ocultando. Dolores se dejó caer en una silla, repentinamente agotada. Vuestro padre intentó proteger a Javier hasta el final, murmuró. Incluso asumió toda la responsabilidad ante el consejo cuando descubrieron las primeras irregularidades. ¿Qué irregularidades, mamá?, insistió Manuel, sintiendo que finalmente se acercaban a la verdad. Dolores suspiró profundamente. Hace unos años, después de una cosecha particularmente mala,
Javier decidió comprar uva de fuera de la región. Es algo prohibido por la denominación de origen, pero muchos lo hacen en secreto. El problema fue que no se limitó a complementar nuestra producción, prácticamente sustituyó toda la cosecha. ¿Falsificó los vinos?, preguntó Lucía, incrédula. No exactamente. Los vinos seguían siendo buenos, incluso excelentes según las críticas. Pero no eran lo que decían ser. No eran 100% Rioja, ni siquiera mayoritariamente Rioja en algunos casos. Manuel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El prestigio de Bodegas Vega, construido durante generaciones, se basaba en la calidad y autenticidad de sus vinos. Si esto se hacía público. ¿Y papá lo sabía?, preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. No al principio. Cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. Los vinos estaban embotellados, distribuidos, premiados incluso. Intentó resolverlo internamente, obligando a Javier a volver a las prácticas correctas, pero el daño ya estaba hecho. Y luego vino la enfermedad. Dolores se secó una lágrima. Francisco pasó sus últimos años intentando proteger a su hijo y salvar la bodega al mismo tiempo. El sonido de un motor interrumpió la conversación. Por la ventana, vieron a Javier salir precipitadamente de su coche y entrar en la casa. Su rostro estaba pálido, tenso. Mendoza acaba de llamarme, anunció desde la puerta de la cocina. La auditoría se ha adelantado. Vienen mañana. Si encuentran lo que están buscando, estamos acabados. ¿Y qué exactamente están buscando, Javier?, preguntó Manuel, enfrentándose directamente a su hermano. ¿Registros de compra de uva de fuera de la denominación? ¿Análisis de laboratorio que no coinciden con lo declarado? ¿O hay más cosas que deberíamos saber? Javier lo miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Quién te? Luego vio la expresión de Dolores y comprendió. Así que ahora todos sabéis lo suficiente para juzgarme. Perfecto. El arquitecto exitoso que abandonó la bodega y la hija ilegítima que aparece de la nada, ambos listos para condenarme. No se trata de condenarte, respondió Manuel, controlando su propio enfado. Se trata de entender a qué nos enfrentamos. Los tres somos propietarios ahora, y tenemos 6 meses para decidir el futuro de Bodegas Vega. ¿Futuro? Javier rió amargamente. No habrá futuro si el Consejo nos retira la certificación. Nadie compra un vino de Rioja sin la denominación, y nadie compra una bodega en bancarrota y desacreditada. ¿Qué sugieres entonces?, intervino Lucía. ¿Rendirse? ¿Vender ahora a cualquier precio antes de que estalle el escándalo? ¿Y qué propones tú?, replicó Javier con sarcasmo. ¿Salvar mágicamente una empresa que está hasta el cuello en deudas y a punto de perder su certificación de calidad? ¿Con qué experiencia, si puede saberse? Con la mía, respondió Lucía firmemente. Soy enóloga, Javier. Estudié en Francia y he trabajado en bodegas de 3 continentes. Sé más sobre vino del que imaginas. Esta revelación dejó a Javier momentáneamente sin palabras. Manuel aprovechó el silencio para intervenir. Y yo puedo aportar mi conocimiento en gestión de proyectos y mi red de contactos en Madrid, añadió. Entre los tres, tal vez tengamos una oportunidad. Javier miró a sus hermanos con escepticismo. ¿Y qué pasa con las deudas? ¿Y con la investigación del Consejo? Enfrentémoslo todo con honestidad, propuso Manuel. Mañana, cuando vengan los auditores, les mostramos todo, los registros reales, las facturas, los análisis verdaderos. Les explicamos que estamos bajo una nueva dirección y que queremos limpiar el nombre de Bodegas Vega. Eso significaría admitir el fraude, objetó Javier. Podrían imponernos multas enormes, incluso retirar definitivamente la certificación. O podrían apreciar nuestra honestidad y darnos una oportunidad de rectificar, sugirió Lucía. He visto casos similares que se han resuelto con sanciones temporales cuando ha habido cooperación. Dolores, que había permanecido en silencio, se levantó y puso una mano sobre el hombro de Javier. Tu padre siempre decía que un buen vino se hace con verdad. La uva no miente, el roble no miente,
el tiempo no miente. Quizás sea hora de que Bodegas Vega vuelva a esa filosofía. Javier bajó la mirada, y por primera vez, Manuel vio en él no al rival o al hermano resentido, sino a un hombre agotado por el peso de sus propios errores. No quería que todo terminara así, murmuró. Cada decisión parecía necesaria en su momento, cada compromiso justificable, y antes de darme cuenta, estaba atrapado en una red de mentiras demasiado grande para escapar. Todavía no es tarde, dijo Manuel, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad de sus palabras. Podemos hacerlo juntos. Arreglar esto, salvar la bodega, recuperar el legado de papá. Javier lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Por qué te importa ahora? Hiciste tu vida lejos de aquí. Tienes una carrera exitosa, un futuro brillante. ¿Por qué arriesgarlo todo por una bodega en problemas? Manuel pensó en las cartas que había leído la noche anterior, en el orgullo silencioso de su padre siguiendo sus pasos a distancia, en los años perdidos que nunca recuperarían. Porque tal vez me equivoqué al irme de la forma en que lo hice, admitió. No quiero cometer el mismo error 2 veces. Lucía, que había permanecido en silencio, añadió, yo apenas conocí a nuestro padre. Nunca tuve la oportunidad de trabajar con él, de aprender de él directamente. Pero puedo honrar su memoria ayudando a salvar lo que construyó. Los 3 hermanos se miraron, unidos por primera vez en un propósito común a pesar de sus diferencias. La desconfianza y el resentimiento seguían ahí, latentes bajo la superficie, pero también había algo nuevo, la posibilidad de redención, de un nuevo comienzo. De acuerdo, dijo finalmente Javier. Hagámoslo a vuestra manera. Total transparencia con el Consejo Regulador mañana. Y después, veremos qué queda de Bodegas Vega para salvar. Dolores observaba a sus 3 hijos con una mezcla de orgullo y aprensión. Vuestro padre estaría orgulloso, dijo suavemente. De los 3. No por lo que hagáis con la bodega, sino por estar juntos en esto. Manuel miró por la ventana hacia los viñedos que habían sido el escenario de su infancia, de las discusiones con su padre, de su huida hacia una vida diferente. Ahora esos mismos viñedos representaban una segunda oportunidad, no solo para la bodega sino para la familia Vega. No será fácil, advirtió, más para sí mismo que para los demás. Tendremos que enfrentar las consecuencias de años de decisiones equivocadas. Y tendremos que aprender a confiar los unos en los otros. Nada que valga la pena es fácil, respondió Lucía, con una determinación que les recordó a todos la de Francisco Vega. Pero el vino nos enseña paciencia. A veces, las mejores cosechas vienen después de los años más difíciles. Mientras la tarde caía sobre Villalba, los 3 hermanos Vega comenzaron a elaborar un plan para salvar el legado familiar. Aún quedaban muchas conversaciones difíciles, muchas verdades dolorosas por confrontar, pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza en la casa bajo el gran roble. Una esperanza frágil, como los primeros brotes de la vid en primavera, pero con el potencial de crecer y fortalecerse con el tiempo adecuado. La mañana amaneció gris y fría, como si el clima quisiera reflejar el estado de ánimo que reinaba en la casa de los Vega. A las 9 en punto, Manuel, Javier y Lucía se reunieron en la cocina. Ninguno había dormido bien. Dolores les preparó café y tostadas que apenas probaron, demasiado tensos para sentir hambre. Repasemos el plan una vez más, dijo Manuel, extendiendo sobre la mesa los documentos que habían organizado la noche anterior. Cuando lleguen los auditores, Javier les mostrará los registros oficiales. Después, yo presentaré los registros reales que encontramos en el ordenador de papá. Lucía explicará las diferencias desde un punto de vista técnico y presentará nuestra propuesta para regularizar la situación. Javier asintió, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Todo suena muy bien en teoría, pero Alberto Mendoza no es conocido por su comprensión. Ha cerrado 3 bodegas el año pasado por infracciones menores a las nuestras. Por eso es importante que mostremos un plan concreto, intervino Lucía. No solo admitir los errores, sino demostrar que tenemos soluciones. El sonido de un coche deteniéndose frente a la casa interrumpió la conversación. Por la ventana,
vieron llegar no uno sino 3 vehículos oficiales del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. «Dios mío», murmuró Javier. «Han traído al equipo completo». Los 3 hermanos se miraron, súbitamente conscientes de la gravedad de la situación. No se trataba de una simple inspección de rutina, el consejo venía preparado para una investigación exhaustiva. «No cambia nada», dijo Manuel con más confianza de la que sentía. «Mantenemos el plan. Total transparencia». Salieron a recibir a los inspectores. Alberto Mendoza, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina y traje impecable, encabezaba el grupo. Su expresión severa no auguraba nada bueno. «Buenos días», saludó formalmente. «Como ya informé al señor Javier Vega, venimos a realizar una auditoría completa de las instalaciones y registros de Bodegas Vega. Necesitaremos acceso a todas las áreas de producción, almacenes, laboratorio y archivos». «Por supuesto», respondió Manuel, adelantándose. «Soy Manuel Vega, copropietario junto con mis hermanos Javier y Lucía. Tienen nuestra total colaboración». Mendoza pareció ligeramente sorprendido por esta bienvenida, como si hubiera esperado resistencia. «Bien. Empezaremos por las instalaciones. Después revisaremos la documentación en su oficina». Durante las siguientes 2 horas, el equipo de inspectores recorrió meticulosamente cada rincón de la bodega. Tomaron muestras de vino de diferentes barricas, fotografiaron las instalaciones y registraron números de lote. Javier los acompañaba, respondiendo a sus preguntas con una mezcla de nerviosismo y resignación. Manuel y Lucía esperaban en la oficina principal, preparando los documentos que habían decidido presentar voluntariamente. El ambiente era tenso, cargado de incertidumbre. «¿Crees que funcionará?», preguntó Lucía en voz baja. «Ser honestos, quiero decir». Manuel suspiró. «No lo sé. Pero es lo único que tenemos. Mentir más solo empeoraría las cosas. Nunca imaginé que mi entrada oficial en la familia Vega sería así», comentó Lucía con una sonrisa triste. «Heredando una bodega al borde del colapso». «Lo siento», dijo Manuel, sintiendo de pronto la necesidad de disculparse. «Todo esto debe ser muy difícil para ti también». Lucía se encogió de hombros. «He pasado toda mi vida siendo la hija secreta de Francisco Vega. Estoy acostumbrada a situaciones complicadas». Antes de que Manuel pudiera responder, la puerta se abrió y entró el equipo de inspectores, seguidos por Javier. Su expresión era indescifrable. «Pasemos a la revisión documental», anunció Mendoza, tomando asiento tras el escritorio que una vez perteneció a Francisco Vega. «Necesitamos ver los registros de compra de uva de los últimos 5 años, los análisis de laboratorio de cada cosecha y los certificados de origen de todos los vinos embotellados bajo la denominación de origen». Javier colocó sobre la mesa una carpeta con los registros oficiales, aquellos que la bodega había presentado regularmente al consejo. Luego, tras una mirada a sus hermanos, añadió una segunda carpeta. «Señor Mendoza», comenzó, con voz tensa pero firme, «antes de que revise esos documentos, hay algo que deben saber. Los registros oficiales no reflejan la realidad completa de nuestras operaciones en los últimos años». Un silencio sepulcral cayó sobre la oficina. Los inspectores intercambiaron miradas sorprendidas. «Continúe», dijo Mendoza, entornando los ojos. «Después de la mala cosecha de 2019, tomé decisiones que contravenían las regulaciones de la denominación de origen», confesó Javier. «Adquirí uva de fuera de la región para complementar nuestra producción, y en algunos casos, para sustituirla completamente». Mendoza se reclinó en su asiento, estudiando a Javier con expresión impenetrable. «¿Y está admitiendo esto voluntariamente, señor Vega?» «Sí. Mi padre falleció sin poder resolver esta situación, pero nosotros queremos hacerlo. En esta segunda carpeta encontrará los registros reales, facturas de compra, transport». «¿Tiene idea de la gravedad de lo que está confesando?», interrumpió Mendoza. «Esto no es una simple irregularidad administrativa. Es un fraude sistemático que afecta a la integridad de toda la denominación de origen». «Lo sabemos», intervino Manuel. «Y asumimos la responsabilidad.
Pero también queremos presentarle nuestra propuesta para remediar la situación. Hizo un gesto a Lucía, quien adelantó una tercera carpeta. Soy Lucía Reyes Vega, enóloga especializada en viticultura sostenible, se presentó. Hemos elaborado un plan de regularización que incluye la retirada voluntaria del mercado de todos los vinos afectados, una reestructuración completa de nuestros procesos de producción y un programa de transparencia que va más allá de los requisitos actuales del Consejo. Mendoza tomó la carpeta con escepticismo, pero comenzó a hojearla. Su expresión fue cambiando gradualmente mientras leía. Esto es inusual, comentó finalmente. La mayoría de las bodegas que investigamos niegan cualquier irregularidad hasta que les mostramos las pruebas. Y luego intentan minimizar el daño con excusas. No queremos excusas, afirmó Manuel. Queremos soluciones. La bodega está pasando por un momento de transición tras el fallecimiento de nuestro padre. Los 3 herederos estamos comprometidos con restaurar la integridad de Bodegas Vega, incluso si eso implica asumir sanciones. Mendoza cerró la carpeta y miró alternativamente a los 3 hermanos. Tendré que consultar con el comité disciplinario. Esto va más allá de mis atribuciones como inspector. ¿Qué podemos esperar?, preguntó Javier nerviosamente. En casos de fraude demostrado, la sanción habitual es la suspensión temporal de la certificación, multas económicas, dependiendo de la gravedad, la expulsión definitiva de la denominación de origen. Mendoza hizo una pausa. Sin embargo, su cooperación voluntaria y su plan de regularización serán tenidos en cuenta. No puedo prometerles nada, pero es mejor que intentar ocultar las evidencias. Los inspectores se llevaron los 3 juegos de documentos, prometiendo una resolución en los próximos días. Cuando el último coche abandonó la propiedad, los 3 hermanos se desplomaron en el salón, agotados emocionalmente. ¿Y ahora qué?, preguntó Javier, sirviéndose una copa del vino que su padre guardaba. Para ocasiones especiales. Un reserva de 2010, de cuando la bodega aún operaba con total legitimidad. Ahora esperamos, respondió Manuel. Y mientras tanto, empezamos a implementar el plan, con o sin la bendición del Consejo. También deberíamos hablar con el banco, añadió Lucía. Los préstamos vencen en 3 meses, y necesitamos negociar una reestructuración si queremos tener alguna oportunidad. Javier estudió su copa de vino, haciendo girar el líquido granate contra la luz. ¿Realmente creéis que podemos salvarla? ¿Incluso si perdemos la denominación de origen temporalmente? No será fácil, reconoció Manuel. Pero entre los 3 tenemos las habilidades necesarias. Tú conoces la bodega mejor que nadie, Lucía tiene el conocimiento técnico, y yo puedo aportar una visión empresarial fresca y contactos en Madrid. Además, añadió Lucía con una sonrisa tentativa, somos Vega. El orgullo familiar que tanto daño nos ha hecho también puede ser nuestra fuerza ahora. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Sin noticias del Consejo Regulador, los hermanos se dedicaron a organizar la bodega. Manuel revisó las cuentas y descubrió que la situación, aunque grave, no era tan desesperada como habían temido inicialmente. Si conseguían reestructurar los préstamos y reducir gastos, podrían mantenerse a flote durante el tiempo suficiente para implementar los cambios necesarios. Lucía pasaba horas en los viñedos, evaluando el estado de las cepas y planificando mejoras en el cultivo. Las vides más antiguas están en excelente estado, informó una tarde. Con un cuidado adecuado, podrían producir uvas de primera calidad en la próxima vendimia. Javier, por su parte, parecía estar redescubriendo su pasión por el vino, libre ya del peso del engaño. Manuel lo encontró una noche en la sala de catas, rodeado de botellas abiertas. Estoy revisando nuestro inventario, explicó. Separando los vinos legítimos de los que tendremos que retirar. Es sorprendente, algunos de nuestros vinos más modestos, hechos completamente con uva de nuestras viñas, tienen un carácter excepcional que perdimos tratando de producir más cantidad. Una semana después de la inspección, recibieron la visita de don Carlos López, el abogado familiar. Traía noticias del Consejo Regulador. Han tomado una decisión preliminar, anunció, reuniendo a los 3 hermanos en el salón. Teniendo en cuenta vuestra cooperación voluntaria y el plan presentado,
El comité disciplinario ha optado por una sanción intermedia, suspensión de la certificación por un año, una multa de 200.000 euros, y la obligación de retirar del mercado todos los vinos afectados. Un año sin denominación de origen, murmuró Javier, calculando mentalmente el impacto económico. Será duro, pero al menos no es permanente. ¿Y los vinos que ya están en el mercado?, preguntó Manuel. Tendréis que emitir un comunicado y ofrecer el reembolso a los distribuidores, explicó don Carlos. Es parte de las condiciones para evitar una sanción más severa. También nos exigen un periodo de prueba de 3 años, añadió, durante el cual estaréis sometidos a inspecciones mensuales sin previo aviso. Los 3 hermanos intercambiaron miradas. La sanción era dura pero justa, y sobre todo, les daba la oportunidad de reconstruir. Lo aceptamos, dijo Manuel, hablando por todos. Es lo correcto. Esa noche, sentados en la terraza que daba a los viñedos, con una botella de vino entre ellos, uno de los últimos auténticos reserva de su padre, los 3 hermanos Vega contemplaron el futuro que se abría ante ellos. Un camino difícil, sin duda, pero uno que recorrerían juntos. El otoño llegó a Villalba con una explosión de colores. Los viñedos, ahora despojados de sus frutos tras la vendimia, se teñían de ocres y rojos que contrastaban con el azul intenso del cielo riojano. En la bodega, un espíritu de renovación se respiraba entre las barricas centenarias. 3 meses habían pasado desde la inspección del Consejo Regulador. 3 meses de trabajo intenso, decisiones difíciles y pequeñas victorias que mantenían viva la esperanza. La noticia de la sanción a Bodegas Vega había corrido como la pólvora por la región vitivinícola, provocando reacciones diversas. Algunos competidores no ocultaban su satisfacción ante la caída en desgracia de una de las casas más prestigiosas, otros, especialmente los más antiguos, mostraban una solidaridad silenciosa, conscientes de que las dificultades podían tocar a cualquier puerta. Para los hermanos Vega, aquellos primeros meses habían sido una prueba de fuego. La retirada de los vinos afectados del mercado había supuesto un golpe económico considerable, pero también un alivio moral. Es como quitarse un peso de encima, había comentado Javier mientras supervisaban el regreso de los últimos palés. Al menos ahora podemos mirar a los clientes a la cara sin sentir que les estamos engañando. Aquella mañana de noviembre, Manuel esperaba en el despacho principal la llegada de Carmen Díaz, la directora de la sucursal del Banco Santander en Logroño. Después de semanas de negociaciones, por fin iban a recibir una respuesta sobre la posible reestructuración de los préstamos. Nervioso, preguntó Lucía, entrando con 2 tazas de café. Manuel sonrió, aceptando la taza. Un poco. De esta reunión depende gran parte de nuestro plan. Lucía se sentó frente a él. En estos meses, su relación había evolucionado de la desconfianza inicial a un respeto mutuo que comenzaba a parecerse al afecto fraternal. Si no funciona, buscaremos otra solución. Siempre hay alternativas. El optimismo práctico de Lucía era una de las cosas que Manuel más apreciaba de su recién descubierta hermana. Donde Javier veía problemas, ella veía desafíos, donde Manuel calculaba riesgos, ella visualizaba oportunidades. La llegada de Carmen Díaz interrumpió sus pensamientos. La banquera, una mujer de unos 50 años con un aire de eficiencia profesional, saludó a ambos hermanos cordialmente. Gracias por recibirme, dijo, tomando asiento y extrayendo una carpeta de su maletín. He revisado personalmente vuestra propuesta de reestructuración, junto con el plan de viabilidad y las proyecciones financieras para los próximos 5 años. Manuel y Lucía intercambiaron una mirada tensa. Debo decir que, inicialmente, la dirección regional estaba inclinada a rechazar la solicitud, continuó Carmen. La combinación de deudas acumuladas, la reciente sanción del Consejo Regulador y la suspensión temporal de la denominación de origen presenta un perfil de riesgo elevado. Manuel sintió que el corazón se le encogía. Sin la reestructuración de los préstamos, sería prácticamente imposible mantener la bodega operativa durante el año de suspensión. Sin embargo, añadió Carmen, y su expresión se suavizó. Ligeramente, hay varios factores que han jugado a vuestro favor. Primero, la historia y reputación de Bodegas Vega, que hasta estos recientes problemas ha sido impecable. Segundo, la transparencia con la que habéis manejado la situación,
tanto con el consejo como con nosotros. Y tercero, la solidez de vuestro plan de recuperación. Abrió la carpeta y extrajo un documento con el logotipo del banco. Me complace informaros que el comité ha aprobado la reestructuración bajo las siguientes condiciones. Mientras Carmen detallaba los términos del acuerdo, una extensión del periodo de amortización, un tipo de interés ligeramente más alto pero asumible, y la obligación de presentar informes trimestrales de seguimiento, Manuel sentía como la tensión abandonaba su cuerpo. No era una solución perfecta, pero les daba el oxígeno financiero que necesitaban desesperadamente. Una última cosa, añadió Carmen cuando ya estaban firmando los documentos. Esto no es habitual, pero el director regional, Antonio Fernández, quiso que os transmitiera un mensaje personal. Su padre trabajó en vuestra bodega durante 40 años, y él mismo vendimió en vuestros campos siendo joven. Dijo que una familia que ha contribuido tanto a esta región merece una segunda oportunidad. Aquellas palabras, inesperadas y emotivas, resonaron en Manuel mucho después de que Carmen se hubiera marchado. Le recordaban que Bodegas Vega no era solo un negocio, sino parte del tejido social y cultural de Villalba. Esa tarde, reunidos en la sala de catas, los tres hermanos brindaron con un vino blanco experimental que Lucía había estado preparando, utilizando técnicas aprendidas en sus años trabajando en bodegas de Alsacia. ¿Y?, preguntó ella, observando sus reacciones mientras probaban el vino joven, aún sin embotellar. Diferente, opinó Javier, haciendo girar la copa para apreciar los aromas. Más mineral de lo que estamos acostumbrados. Pero tiene carácter, personalidad. Me gusta, añadió Manuel. Es fresco, directo, sin pretensiones. Auténtico. Lucía sonrió, complacida. Es parte de mi propuesta para el periodo sin denominación de origen. En lugar de intentar competir en el mismo segmento, podemos crear una línea completamente nueva. Vinos más arriesgados, experimentales, dirigidos a un público más joven y abierto a nuevas experiencias. Vinos de garaje, como dicen los franceses, asintió Javier, comenzando a entusiasmarse. Producción limitada, alta calidad, distribución directa a clientes seleccionados. Exactamente, confirmó Lucía. No necesitamos la etiqueta de la denominación de origen para estos vinos. De hecho, puede ser incluso una ventaja no tenerla, más libertad para innovar. Manuel observaba a sus hermanos, sorprendido por la energía y pasión que desprendían. En estos meses, algo había cambiado en Javier. La amargura y el resentimiento habían dado paso a un entusiasmo renovado, como si la confesión de sus errores y la oportunidad de enmendarlos le hubieran devuelto la alegría por su trabajo. Hay algo más que quería compartir con vosotros, dijo Manuel, sacando su tablet. He estado trabajando en un rediseño de nuestra imagen de marca. Les mostró un nuevo logotipo para Bodegas Vega. Mantenía elementos del histórico escudo familiar, pero con un enfoque más contemporáneo y limpio. La idea es mantener nuestras raíces pero señalar también un nuevo comienzo. Podríamos lanzarlo junto con los nuevos vinos de Lucía. Me gusta, aprobó Javier, estudiando el diseño. Conservador pero moderno. Como nosotros, añadió con una sonrisa irónica. Durante las semanas siguientes, cada uno se concentró en su área de expertise. Lucía en la bodega, experimentando con nuevas mezclas y técnicas, Javier en los viñedos, implementando prácticas más sostenibles y preparando las vides para el invierno, Manuel en la oficina, desarrollando estrategias de marketing y buscando nuevos canales de distribución que no dependieran tanto de la denominación de origen. Un día de diciembre, Manuel recibió una llamada que lo dejó momentáneamente sin palabras. Era Miguel Torres, propietario de una de las distribuidoras de vinos más importantes de Madrid y antiguo compañero de universidad. He oído lo que estáis haciendo en Bodegas Vega, le dijo Miguel sin preámbulos. Admiro vuestra valentía al reconocer los errores y la creatividad para reinventaros. Me gustaría probar esos nuevos vinos experimentales de los que me han hablado. ¿Cómo te has enterado?, preguntó Manuel, sorprendido. Aún no habían hecho público su proyecto. El mundo del vino es pequeño, amigo. Las noticias vuelan, especialmente las buenas. ¿Por qué no organizas una cata privada en Madrid?
Invita a algunos críticos seleccionados, sumilleres de confianza. Sin presión, solo para recibir opiniones. La idea era brillante. Una presentación discreta antes del lanzamiento oficial podría generar un boca a boca valioso en los círculos adecuados. Manuel compartió la propuesta con sus hermanos esa misma noche. Es arriesgado, opinó Javier, siempre cauto. Si los vinos no gustan, la noticia se extenderá rápidamente. Pero si gustan, será el impulso perfecto para el lanzamiento, contrarrestó Lucía. Yo confío en lo que estamos haciendo. ¿Y vosotros? La cata se organizó para mediados de enero en un pequeño local del barrio de Salamanca en Madrid. Con la ayuda de Miguel, Manuel seleccionó cuidadosamente a los asistentes, críticos conocidos por su independencia, sumilleres de restaurantes con estrella Michelin, algunos clientes históricos de la bodega. En total, 20 personas que podían influir significativamente en la percepción del mercado. La noche de la cata, los tres hermanos Vega presentaron con orgullo pero sin grandilocuencia su nueva línea, 5 vinos diferentes, cada uno con su propia personalidad. Honestidad era el blanco mineral que habían probado meses atrás, Reconciliación, un tinto joven y atrevido, Esperanza, un rosado de edición limitada, Legado, un tinto de guarda más tradicional, y, 3, un vino de autor especial que combinaba las uvas favoritas de cada hermano. Los asistentes probaron cada vino en silencio, tomando notas, intercambiando miradas, pero sin revelar sus impresiones. La tensión era palpable mientras Manuel, Javier y Lucía esperaban el veredicto. Finalmente, Julio Ramírez, el crítico más respetado y temido de España, rompió el silencio. Habéis cometido un error, dijo con expresión seria. Los hermanos sintieron que el suelo se hundía bajo sus pies. Habéis esperado demasiado para hacer esto, continuó Ramírez, y entonces sonrió. Estos vinos son excepcionales. Especialmente, 3. Es posiblemente el mejor vino joven que he probado en años. Tiene alma, personalidad, audacia. Es auténtico. Uno tras otro, los demás asistentes empezaron a expresar opiniones similares. No eran elogios vacíos, incluían críticas constructivas, sugerencias para mejoras, pero el mensaje general era claro: Bodegas Vega había encontrado un nuevo camino, uno prometedor. Durante el viaje de regreso a La Rioja, los tres hermanos apenas podían contener su emoción. ¿Visteis la cara de Elena Ortiz cuando probó el Reconciliación?, recordaba Lucía. Y ella nunca muestra sus emociones en las catas. Miguel ya ha reservado 100 cajas de cada referencia, añadió Manuel. Y 3 restaurantes con estrella quieren incluirlos en su carta de vinos para la primavera. Por primera vez en mucho tiempo, Javier condujo con una sonrisa relajada. Papá estaría orgulloso, dijo suavemente. No del éxito en sí, sino de vernos trabajar juntos así. Al llegar a Villalba, una sorpresa les esperaba. La plaza del pueblo estaba iluminada a pesar de la hora tardía, y una pancarta colgaba de la fachada del ayuntamiento: Villalba con Bodegas Vega. Desconcertados, aparcaron y se acercaron. Allí, reunidos en la plaza a pesar del frío, estaban prácticamente todos los habitantes del pueblo, trabajadores de la bodega, vecinos, comerciantes, incluso el párroco don Emilio. Antonio, el capataz más antiguo de la bodega, se adelantó. Nos ha llegado la noticia del éxito en Madrid, explicó con una sonrisa. Queríamos que supierais que todo el pueblo está con vosotros. Esta bodega es parte de nuestra historia también. Conmovidos, los tres hermanos se unieron a la improvisada celebración. Alguien había traído garrafas del vino del año anterior, se improvisó un pequeño concierto con guitarras y bandurrias, y hasta el alcalde pronunció unas palabras de apoyo. En medio de aquella noche mágica, rodeados por la gente que durante generaciones había formado parte de la familia extendida de Bodegas Vega, Manuel comprendió algo fundamental: no estaban salvando solo un negocio o un legado familiar. Estaban reconectando con una comunidad, reafirmando raíces que, a pesar de los años de ausencia, nunca habían dejado de existir. Y mientras observaba a Lucía charlar animadamente con las mujeres del pueblo, y a Javier bromear con sus antiguos compañeros de escuela, Manuel sintió que había encontrado no solo un nuevo propósito profesional, sino también, y quizás más importante,
Un hogar al que regresar. La primavera llegó a La Rioja con una explosión de verdor. En los viñedos de Bodegas Vega, los primeros brotes despuntaban entre los nudosos sarmientos, prometiendo una cosecha que aún estaba por venir. Habían pasado 6 meses desde la fatídica auditoría, 6 meses de trabajo incesante, de cambios profundos y de pequeñas victorias que, sumadas, comenzaban a dibujar un futuro distinto al que habían imaginado. En la nave principal, recién renovada con un diseño que combinaba tradición e innovación, Manuel supervisaba la instalación del nuevo equipo de embotellado. La inversión había sido considerable, pero necesaria para implementar los estándares de calidad que habían establecido en su plan de recuperación. ¿Qué te parece?, preguntó a Javier, que observaba pensativo cómo los técnicos ajustaban la maquinaria. Es impresionante, admitió su hermano. Nunca pensé que podríamos permitirnos algo así, al menos no tan pronto. El dinero de la venta de la finca de Logroño ha ayudado, comentó Manuel. Y los pedidos anticipados de la nueva línea nos han dado liquidez. La decisión de vender la propiedad urbana que la familia poseía en Logroño había sido difícil, especialmente para Dolores, que había pasado allí muchos inviernos. Pero era un sacrificio necesario para asegurar el futuro de la bodega sin aumentar el endeudamiento. Hablando de pedidos, continuó Javier, Lucía tiene noticias. Está en la sala de catas con alguien que deberías conocer. Intrigado, Manuel siguió a su hermano hasta la amplia sala donde Lucía solía trabajar en sus creaciones. La encontraron conversando animadamente con un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido con un traje de tweed que contrastaba con el ambiente informal de la bodega. Manuel, exclamó Lucía al verlo. Te presento a Richard Palmer, editor de Wine Spectator. El nombre hizo que Manuel se detuviera en seco. Wine Spectator era una de las publicaciones más influyentes del mundo del vino, capaz de catapultar o hundir la reputación de una bodega con una sola reseña. Encantado, dijo, estrechando la mano del crítico con más nerviosismo del que le hubiera gustado mostrar. ¿Qué le trae por Villalba? Palmer sonrió, revelando unos dientes perfectamente blancos. Curiosidad, principalmente. He oído rumores fascinantes sobre una bodega tradicional que está reinventándose tras un escándalo. Ya sabes cómo es nuestra profesión, nos atraen las historias de caída y redención. Y también los buenos vinos, espero, añadió Lucía con confianza. Oh, desde luego. Y debo decir que estos, señaló las copas alineadas sobre la mesa de catá, son realmente intrigantes. Especialmente el que llamáis, 3. Tiene una personalidad que no esperaba encontrar en un vino español tan joven. Manuel miró a Lucía, que le guiñó un ojo discretamente. Habían enviado muestras a varios críticos internacionales, pero no esperaban una visita personal de alguien tan importante. ¿Le gustaría ver el resto de la bodega?, ofreció Javier, siempre atento a las oportunidades. En realidad, intervino Lucía, Richard está aquí por algo más específico. Quiere que le contemos nuestra historia. Toda ella, incluidas las partes difíciles. Manuel sintió un escalofrío. Una cosa era que la prensa local hablara de sus problemas y su proceso de recuperación, y otra muy distinta exponerse ante una audiencia internacional. Estamos en pleno reportaje sobre la evolución de las bodegas familiares en el siglo XXI, explicó Palmer. Los desafíos que enfrentan, cómo la nueva generación aborda los cambios. Vuestra situación es particularmente interesante, 3 hermanos, 2 de ellos distanciados durante años, el tercero recién descubierto, unidos por la necesidad de salvar un legado en crisis. Había hecho su investigación, evidentemente. Manuel intercambió miradas con sus hermanos, buscando consenso. Si vamos a hacer esto, dijo finalmente, tiene que ser con total honestidad. Lo bueno y lo malo. Absolutamente, asintió Palmer. La autenticidad es lo que hace que una historia merezca ser contada. Durante las siguientes horas, los 3 hermanos Vega se turnaron para narrar su historia a Richard Palmer, que grababa atentamente cada palabra. Hablaron de su infancia en la bodega, de las expectativas de su padre, de la ruptura entre Manuel y Francisco, de los años de separación. Javier admitió abiertamente sus errores, las decisiones que llevaron a la crisis, la presión que sintió.
tratando de mantener el negocio a flote por su cuenta. Lucía habló de crecer sabiendo que era una vega pero sin poder reclamarlo públicamente, de cómo canalizó esa frustración estudiando enología y recorriendo bodegas de todo el mundo para aprender. Y Manuel compartió sus propios remordimientos, haberse marchado sin mirar atrás, haber dejado toda la responsabilidad sobre los hombros de Javier, no haber intentado reconciliarse con su padre antes de que fuera demasiado tarde. Lo interesante, comentó cuando ya se acercaba el atardecer, es que cada uno de nosotros pensaba que estaba solo en su dolor. Cada uno cargaba con su propia versión de la culpa y el resentimiento. Paradójicamente, fue la crisis la que nos obligó a vernos realmente por primera vez. Palmer asintió, apagando la grabadora. Esa es la parte que no aparece en los balances ni en los análisis de mercado, el factor humano. Cómo las relaciones familiares moldean el destino de un negocio, para bien o para mal. Antes de marcharse, el crítico pidió llevarse algunas botellas adicionales. Para una cata a ciegas con mis colegas, explicó. A veces las mejores sorpresas vienen de donde menos se espera. Cuando la primavera dio paso al verano, el artículo de Richard Palmer en Wine Spectator cayó como una bomba en el mundo vinícola. Titulado Renacimiento en Rioja, la segunda vida de Bodegas Vega, el extenso reportaje combinaba la historia familiar con un análisis detallado de los nuevos vinos. La honestidad con la que los hermanos habían abordado su crisis se reflejaba en cada párrafo, sin ocultar los errores pero destacando también la capacidad de reinvención. Lo que hace especial el caso de Bodegas Vega, concluía Palmer, no es solo la calidad de sus nuevos vinos, que es notable, sino la transparencia con la que han reconducido su historia. En un sector a menudo criticado por su hermetismo, los hermanos Vega ofrecen una lección de adaptación y autenticidad que otras bodegas harían bien en observar. El impacto fue inmediato. Los pedidos internacionales se multiplicaron, especialmente desde mercados como Estados Unidos y Japón, donde la historia de redención resonaba entre consumidores cada vez más preocupados por la ética empresarial. La distribuidora de Miguel Torres apenas daba abasto para atender la demanda. Nunca subestimes el poder de una buena historia, comentó Lucía una tarde, mientras los tres revisaban los pedidos acumulados. Especialmente si es verdadera. Y si va acompañada de buenos vinos, añadió Javier con una sonrisa. El verano transcurrió entre el trabajo en los viñedos y los preparativos para la vendimia, que se anunciaba excepcional gracias a las condiciones meteorológicas ideales y a las mejoras implementadas en el cultivo. Siguiendo el consejo de Lucía, habían reducido la producción para centrarse en la calidad, seleccionando cuidadosamente las parcelas y aplicando técnicas de viticultura sostenible. Una tarde de agosto, sentados en la terraza de la casa familiar, Manuel compartió una idea que llevaba semanas madurando. He estado pensando, quizás deberíamos formalizar nuestra colaboración de manera más estructurada. ¿A qué te refieres?, preguntó Javier. A definir claramente nuestros roles en la bodega para el largo plazo, explicó Manuel. Hasta ahora hemos funcionado por necesidad, cada uno aportando lo que sabía hacer. Pero sí queremos que esto sea sostenible. Tienes razón, asintió Lucía. Necesitamos una estructura clara. Y también decisiones sobre la dirección futura de la empresa. ¿Seguiremos siendo una bodega familiar o buscaremos inversores externos? La cuestión llevaba tiempo planeando sobre sus conversaciones. A pesar del éxito inicial, la realidad financiera seguía siendo compleja. Los préstamos, aunque reestructurados, suponían una carga importante, y las inversiones necesarias para completar la modernización requerían capital adicional. He recibido algunas propuestas, reveló Manuel. Fondos de inversión interesados en adquirir una participación minoritaria. Nos darían el impulso financiero que necesitamos sin perder el control. No me gusta la idea de accionistas externos, confesó Javier. Esta bodega ha sido 100% de los Vega desde 1892. Y ha estado a punto de desaparecer por completo, le recordó Lucía con suavidad. A veces hay que adaptar las tradiciones para que sobrevivan. La discusión se prolongó durante horas, cada hermano exponiendo sus argumentos. Para Javier, la tradición y la independencia familiar eran valores innegociables. Para Lucía, la sostenibilidad económica y la innovación eran prioritarias. Manuel, como siempre,
buscaba el equilibrio entre ambas posturas. ¿Y si creamos dos entidades separadas?, propuso finalmente. Bodegas Vega seguiría siendo 100% familiar, centrada en los vinos tradicionales con denominación de origen cuando recuperemos la certificación. Y lanzamos una segunda marca, más experimental, abierta a inversores externos. Podría llamarse 3, como nuestro vino más exitoso. La idea hizo callar a sus hermanos, que se miraron considerando la propuesta. Es brillante, admitió Lucía después de un momento. Lo mejor de ambos mundos. Podría funcionar, concedió Javier, más cauteloso. Siempre que mantengamos total independencia en la bodega original. Por supuesto, aseguró Manuel. El legado de papá permanecería intacto, pero tendríamos una plataforma para explorar nuevas direcciones. Aquella noche, Manuel se quedó hasta tarde en la terraza, contemplando los viñedos bañados por la luz plateada de la luna. Una paz que no había sentido en años lo envolvía, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Dolores, que se sentó silenciosamente a su lado. «Te veo contento», observó su madre. «Lo estoy», confirmó Manuel. «A pesar de todos los problemas, hay algo correcto en estar aquí. En trabajar por algo más grande que yo mismo». Dolores asintió, comprensiva. «Tu padre solía decir que el vino es paciencia embotellada. Años de trabajo, sol, lluvia, cuidados, todo condensado en cada sorbo». Hizo una pausa, mirando a su hijo. «Las familias no son tan diferentes. Historias complicadas que, con el tiempo adecuado, pueden convertirse en algo valioso». Manuel pensó en todo lo ocurrido desde su regreso, el funeral, el descubrimiento de una hermana, la crisis, la lucha por la supervivencia, las noches en vela planificando estrategias, las pequeñas celebraciones de cada progreso. «Hay algo que deberías saber», continuó Dolores, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Encontré esto entre las cosas de tu padre. Es una carta para ti, diferente a las otras. Parece que la escribió pocos días antes de morir, pero nunca llegó a dártela». Con manos temblorosas, Manuel abrió el sobre. La caligrafía de su padre, normalmente firme y clara, mostraba la debilidad de sus últimos días. «Querido Manuel», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de llamarte antes del final. Otro error que añadir a la larga lista. Pero quería que supieras que, aunque nunca lo expresé adecuadamente, siempre estuve orgulloso de ti. Elegiste tu propio camino, algo que yo nunca me atrevía a hacer. Pensaba que la bodega era toda mi vida, que sin ella no sería nada. Ahora, al final, entiendo que son las relaciones lo que realmente importa. Espero que encuentres una forma de reconciliarte con tu hermano. Y espero que conozcas a Lucía, cuya existencia te he ocultado injustamente. Quizás entre los tres podáis construir algo que yo no supe preservar, una familia. Te quiere, papá». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Manuel cuando terminó de leer. Todas las emociones reprimidas durante años, el resentimiento, la culpa, el dolor de la separación, se liberaron finalmente en un llanto silencioso que su madre acompañó, sosteniendo su mano. «¿Por qué me das esto ahora?», preguntó cuando pudo hablar de nuevo. «Porque ahora estás listo para recibirla», respondió Dolores con sencillez. «Ahora que has encontrado tu lugar aquí. No como una obligación, sino como una elección». En septiembre, con la vendimia en pleno apogeo, los tres hermanos Vega firmaron el acuerdo que estructuraba el futuro de la bodega. Como Manuel había propuesto, mantuvieron Bodegas Vega como entidad familiar dedicada a los vinos tradicionales, mientras creaban 3 como marca independiente abierta a inversión externa pero controlada mayoritariamente por ellos. El día de la firma, celebraron con una comida en la viña más antigua de la propiedad, bajo la sombra del centenario roble que había presenciado generaciones de vendimias. Los trabajadores, algunos de los cuales llevaban décadas en la bodega, se unieron a la celebración, junto con vecinos y amigos que habían apoyado a la familia durante los meses difíciles. «Por papá», brindó Manuel, alzando una copa del último reserva que Francisco Vega había supervisado personalmente. «Que nos enseñó»,
cada uno a su manera, el valor de la perseverancia. Por mamá, añadió Javier, que nos mantuvo unidos cuando todo parecía perdido. Y por nosotros, completó Lucía, por la familia que estamos construyendo, con todas sus complejidades e imperfecciones. Mientras el sol comenzaba a ponerse entre los viñedos, tiñendo el paisaje de un cálido resplandor dorado, Manuel contempló a las personas reunidas alrededor de la larga mesa improvisada. Su madre, cuyos ojos brillaban con una alegría que no había visto en años. Javier, que había encontrado un nuevo equilibrio entre tradición e innovación. Lucía, que había transformado años de exclusión en una fortaleza creativa. Y pensó en su padre, Francisco Vega, un hombre complejo cuya vida había sido una mezcla de aciertos y errores, como la de cualquiera. Quizás su mayor legado no era la bodega en sí, sino los vínculos que, incluso desde la ausencia, había conseguido fortalecer entre sus hijos. El futuro seguía siendo incierto. La suspensión de la denominación de origen duraría aún 6 meses más. Los préstamos seguían siendo una carga considerable. La competencia en el mercado vinícola era más feroz que nunca. Pero por primera vez en mucho tiempo, Manuel sentía que enfrentaban esos desafíos desde una posición de fuerza, no por los recursos económicos sino por algo mucho más valioso, la unidad reconstruida de una familia que había estado a punto de perderse. ¿Sabes qué decía siempre el abuelo?, comentó Javier, sentándose junto a Manuel mientras los demás comenzaban a recoger. ¿Qué? Que el mejor vino es el que se comparte. Javier sonrió, señalando con un gesto a los invitados que aún conversaban animadamente. Creo que por fin lo entiendo. Manuel asintió, sintiendo una profunda conexión con su hermano, con la tierra bajo sus pies, con la historia familiar que los precedía y con el futuro que estaban construyendo juntos. Salud, hermano, dijo simplemente, chocando su copa con la de Javier. Por los Vega. Por los Vega, repitieron Javier y Lucía al unísono, sus voces mezclándose con el murmullo del viento entre las vides, como una promesa susurrada a las generaciones pasadas y futuras de que el legado, renovado y fortalecido, continuaría.